Bien, ahí estamos también ahora por Facebook. Hoy lo que nos reúne hoy es la clase número 5 de este curso online, de este nuevo, a ver si ahí podemos ver, ahí, de este nuevo emprendimiento. eh, que bueno, la conferencia de hoy, o la charla de hoy, o la reunión de hoy, busca tocar un poco, continuar con esas clases previas que estuvimos viendo y dar un pasito más, en esta oportunidad, hacia la mente y sus funciones. ¿Se ve la diapositiva? Sí. Sí, Bien, está muy bien, muy bien. bien. Eh, yo de todas maneras, si alguien quiere entrar en el Zoom, yo estoy viendo arriba la opción para. Ya. Estaba mandando mensajes, pero tú puedes ver ahí cuando alguien quiere entrar, ¿cierto? Si alguien quiere entrar, sí, yo lo habilito. Tiene que Perfecto. poner Sí que usuario y tenga contraseña igual que siempre. igual le pide contraseña. Y si no tiene la contraseña, Si no tiene la contraseña no va a poder entrar. Pero bueno, bueno, yo les eh, mandé. seguimos o empezamos. En el caso de Facebook, no se puede ver la diapositiva, bueno, lamentamos que esté pasando eso. De todas maneras, al terminar, nosotros la conferencia, al igual que todos los domingos, vamos a subir un material a la página con un extracto de diferentes libros del maestro Samael donde habla de este tema. Hoy, continuando un poco lo que nosotros ya veníamos viendo, como les decía, nos toca entrar en la mente y sus funciones. Si bien Zoom nos da una posibilidad de poco tiempo, de unos 40 a 45 minutos, en el caso que se corte con los mismos datos, para las personas que están por Zoom, pueden conectarse y podemos seguir un poquito más. Vamos a comenzar un poco con por qué elegimos o por qué continuamos con el tema de la mente. ¿Por qué la mente? ¿No? Veníamos hablando un poco del don de saber escuchar, de cómo escuchar a los demás. Después, bueno, hablamos un poco de cómo se generaban los problemas. Y seguimos con el matrimonio. Y hoy llegamos a la mente. Un poco el objetivo que nosotros tenemos, o la idea que nosotros tenemos, es realizar un recorrido de 12 charlas. Y en estas 12 charlas o 12 conferencias, la idea es tocar de la manera más accesible para todos los distintos temas del temario del curso de Gnosis. Lo primero, cuando hablamos de la mente, es que tenemos como una errada apreciación, porque cuando uno dice, si tuviera que ubicar la mente en algún lugar del cuerpo, el primer lugar que pensamos es la cabeza. En realidad, la cabeza eh, podríamos decir, asociamos ahí porque, bueno, asociamos que tal vez la mente esté asociada con el cerebro, con el pensamiento. Lo que sucede es que la mente es una energía. Y, y si yo abro el cráneo, me encuentro con el cerebro, que el cerebro en realidad está hecho para elaborar el pensamiento, pero el cerebro ni es la mente ni es el pensamiento. El cerebro es un instrumento de la mente. Pero como decíamos, no es la mente. La mente es una energía que dependiendo la manera en como yo logre canalizarla, esa energía va a actuar o va a influir en mi mundo de una u otra manera. Entonces ahí en esa primera diapositiva lo que vemos es, por un lado, una imagen como tratando de crear energéticamente una mente, y del otro lado el cerebro y las partes del cerebro que, si ampliamos esa imagen y analizamos todas ellas, la mente no se encuentra en ninguna de ellas. Entonces sucede de que empezamos a tener algunos eh, problemas, por decirlo de esta manera, en donde las asociaciones que nosotros hacemos no son correctas. Entonces lo primero que buscamos
en este momento es tratar de afinar tal vez algunos conceptos. Por ejemplo, decíamos que el cerebro, su función es elaborar el pensamiento, pero no es el pensamiento. El cerebro tan solo es un instrumento de la mente y no es la mente. Entonces, lo interesante acá es que nosotros vamos a ver que la energía de la mente se encarga de generar en el cerebro el impulso para que este cerebro cree un pensamiento. Entonces, si nosotros tratamos de seguir un poco este proceso, vamos a darnos cuenta de que si mi mente está dominada, como decíamos en las clases anteriores, por un mal secretario, o si mi mente se encuentra embotellada en el ego, en los agregados psicológicos, que era algo que hablábamos también en unas clases anteriores, por ejemplo, los celos, la envidia, la lujuria, la ira, la gula, la mente genera un impulso eléctrico para que el cerebro produzca un pensamiento con este impulso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tratar de proponernos hoy? Vamos a tratar de buscar cuál sería entonces el mecanismo para que la mente funcionara a favor mío y no para que la mente fuera influenciada por mis defectos, por mis agregados psicológicos o por mis egos. Hay un pequeño detalle que la mente empieza a cristalizarse en sus conceptos con el pasar de los años. Entonces, podríamos decir que si nosotros vemos un niño y la forma en que él ve el mundo es mucho más permeable, es mucho más adaptable que un adulto. Un adulto, y a mayor cantidad de años, su mente ya se encierra en determinados conceptos, en determinados paradigmas, en determinada estructura, y difícilmente rompa esa estructura. A menos, obviamente, que se lo proponga. Entonces, cuando empezamos a analizar un poco esto de la mente, lo primero que nos damos cuenta es que yo no puedo darle, como tal vez podemos ver en varios cursos o en varias ofertas por ahí que aparecen, de darle todo el control a mi mente. Yo no puedo darle todo el control a mi mente porque necesito que mi mente primero no sea manejada por el ego y sí sea manejada por una energía que venga desde un lugar distinto, ¿sí? Desde el ser, desde el real ser. Entonces, el primer o el gran defecto que nosotros encontramos en la mente es que la mente siempre y a cada segundo compara. Nosotros decíamos en una charla previa que hay como una voz que no se calla en nuestra cabeza por seguirle poniendo una ubicación, y esa voz lo que hace es está constantemente hablando y constantemente dándonos como las directivas de cómo tengo que hacer, qué tengo que hacer, para dónde. Entonces lo que sucede es que uno de los grandes defectos de nuestra mente es el comparar. Compara absolutamente todo lo que nos llega, todo lo que nos rodea, todas las impresiones del mundo que llegan a nosotros, nuestra mente las compara con situaciones del pasado, las compara con algo que vio, algo que vivió, algo que le parece es similar. Y entonces acá empieza a aparecer o empieza a suceder de que lo que nosotros creemos o consideramos como amor, una palabra que también es con un gran componente energético, lo veíamos en la clase o en la charla, en la conferencia anterior, donde Hugo nos hablaba del amor en la pareja. Ese amor no puede existir en su máxima expresión si la mente se encuentra en un constante comparar. Entonces, en el caso de la gnosis del maestro Samael y en otros estudios herméticos también lo dice, que para poder descubrir el verdadero amor del mundo que nos rodea y el verdadero amor para que nazca en nosotros, es necesario
callar la mente. Y no solo callarla, sino también dominarla, educarla. Entonces ponemos también por ahí que no identificarse con la mente es indispensable. Muchas veces y muchas situaciones de nuestro diario vivir se dan cuando en realidad no son situaciones que merezcan, perdón, que estaba silenciando ahí, que merezcan una real atención de nosotros, sino que lo que sucede es que nuestra mente, en ese no querer callarse, nos vive hablando y nos vive tratando de decir qué hacer y qué no hacer. Entonces acá hay otra palabra que a veces utilizamos, que es, en este caso 4 palabras: consciente, subconsciente, inconsciente o un inconsciente muy profundo. Entonces también cuando empezamos a descubrir, cuando empezamos a comenzar a autodescubrirnos, un lugar interesante es saber dónde nos encontramos. Si mi mente se encuentra en un lugar de una conciencia y un verdadero amor, si mi mente se encuentra en un subconsciente, si se encuentra en un inconsciente. Entonces, yo tomo ahí, en esta diapositiva, tomo 2 de estos y trato de definirlos. Hay una imagen donde vemos como si fuera un iceberg. La parte pequeña arriba del agua está el consciente, un estado de conciencia plena. Debajo, en una primera capa, está el subconsciente, que podríamos decir el subconsciente puede manifestarse desde un aspecto positivo cuando, como veíamos en clases y en charlas anteriores, cuando logramos coordinar y cuando logramos poner en una misma línea nuestro recto pensar, nuestro recto sentir y nuestro recto obrar. Entonces ahí, para que este subconsciente comience a tener una polaridad positiva y empiece a proyectarse hacia una mente y a un estar más consciente, necesito que 3 factores se encuentren lo más alineados posibles, que son un factor de herencia, un factor de educación y un factor de circunstancias que llegan a mí y del mundo que me rodea. Por razones de tiempo, simplemente vamos a verlo así por arriba y vamos a pensar que en el mejor de los casos estamos en un estado subconsciente, en un estado en el cual, aunque consideramos somos totalmente conscientes del mundo que nos rodea y de cómo actuamos, no es así. Estamos un poquito más abajo, en el mejor de los casos. Y acá, tratando de evaluar este mejor de los casos, esta mejor situación, este mejor panorama, encontramos que podría tomar a esta energía de mi mente y convertirla o dividirla o subdividirla en 3 mentes. Lo que sí tengo que tener siempre presente es actualmente, en el momento en el cual vivo, mi mente, ya que no se encuentra bajo mi estudio, bajo mi observación, bajo mi querer modificarla, se encuentra totalmente mal informada sobre algo que veíamos 2 clases más atrás, que es la constitución interna de cada uno de nosotros. Nosotros veíamos que existen no solo lo que vemos, sino que existe un mundo en nuestro interior, una anatomía oculta que nuestra mente desconoce. También, como Hugo nos comentaba en la conferencia previa, Hugo Remolina nos hablaba sobre los misterios de la magia sexual en la pareja, cuando hablaba del matrimonio. La mente desconoce estos misterios. Y la mente se encuentra, como puse ahí en la diapositiva, atiborrada de teorías que la mente produce o busca producir en nosotros una sensación de autosuficiencia, de hacernos creer, de hacernos pensar de que vamos por el buen camino, que todo está bien y que la mente
como nosotros la tenemos concebida, así debe ser. Entonces un poco lo que vamos a buscar hoy, o lo que estamos empezando a ver, más allá de alinearnos con las conferencias previas, es también ir un pasito más. Y lo primero que viene a la memoria, cuando buscamos a nuestra mente y cómo ella se ha ido cerrando, es, en la diapositiva ahí, pongo una imagen y una frase que dice: en las épocas del rey Arturo y de los caballeros de la mesa redonda, los elementales de la naturaleza se manifestaron por doquiera, penetrando profundamente dentro de nuestra atmósfera física. La mente, con el transcurso del tiempo, y nosotros decíamos, se ha ido cerrando, se ha ido embotellando en su propia cárcel y ha ido negando procesos y situaciones que en el pasado eran comunes. Por ejemplo, el poder ver o interactuar con los elementales de la naturaleza. Algo que la mente no solo actualmente lo niega, sino que busca todo lo posible para llevarnos por caminos que nos alejen de este tipo de conexiones, que son todas las conexiones opuestas a las que nosotros queremos o buscamos en estos cursos. Entonces, nosotros decíamos que, bueno, que podíamos dividir a la mente en tres tipos de mente. Todo esto que estamos tratando de ver rápidamente, estamos tratando de compactar en el tiempo que Zoom nos permite. Igualmente, para las personas que están conectadas por Zoom, cuando llega el momento, si hubiera la necesidad, nos podemos reconectar. Entonces, decíamos que podemos encontrar en nosotros tres mentes. Una mente sensual, una mente intermedia y una mente interior. En cada una de las personas, una de estas mentes es la que más se manifiesta, la que más control tiene sobre las demás y sobre la vida de la persona misma. Entonces, rápidamente, para ir definiendo un poco qué sería una mente sensual, una primera de estas mentes, podríamos decir entonces que una mente sensual es aquella mente que tiene por fundamento los datos sensoriales externos. Indubitablemente nada puede saber sobre lo real, sobre la verdad, sobre los misterios de la vida y de la muerte, sobre el alma, sobre el espíritu, etc. Es decir, una mente sensual es una mente que se encuentra encerrada en solo datos que puede captar por los 5 sentidos. 5 sentidos que también, como veíamos previamente, no son del todo fieles o no son del todo no nos dan la total percepción del mundo que nos rodea. Debemos profundizar y trabajar con ellos para poder lograr captar el mundo tal cual es. Entonces podríamos decir que todas aquellas personas que solo se fían de los datos externos del mundo que los rodea, es una persona que la mente que predomina es una mente de tipo sensual. Una palabra que no está asociada a ninguna otra cosa. Y ahí hay una frase que dice: ustedes no pueden saber con sus racionalismos nada sobre la verdad, sobre el alma o sobre el espíritu. La mente racionalista no puede saber nada de eso. Es una frase de uno de los libros del maestro Samael. Entonces, esta primera mente lo que hace es limitar a la persona y no permitirle poder, en principio, descubrir la verdad del mundo que lo rodea, la verdad de las leyes que nos afectan segundo a segundo. Es una mente que niega todo aquello que no puede ver. Es una mente que se resiste a creer que existe un alma, que existe un espíritu, que existe algo más allá de lo que puede tocar. Entonces es una mente, podríamos decir, bastante cerrada. Tenemos una mente intermedia. La mente intermedia es una mente en donde las creencias religiosas, los dogmas inquebrantables, como dice el maestro Samael, los datos aportados por todas las escuelas religiosas, van elaborando un molde espiritual.
un molde espiritual que es dogmático y anticuado en la débil mente humana. Esa forma de pensar, llamémosla el creyente, es la base de la mente intermedia. Más allá de esta mente, más allá de creer o no creer, se encuentra la mente interior. Este también es otro pedacito de uno de los libros del maestro Samael. Entonces acá vemos una mente intermedia. Es una persona de que sí tiene incorporada creencias religiosas, tiene incorporado tal vez un molde dogmático y está en el medio de una mente interior, que es la mente a la cual nosotros buscamos desarrollar, fomentar, explotar, y esa mente sensual que decíamos que es totalmente ajena. Y bueno, y acá llegamos a esa mente interior, que sería la tercer mente a la cual nosotros deberíamos aspirar. Entonces, también un extracto de un libro del maestro Samael dice: la mente interior es fundamental para la experiencia directa de la verdad. Algo que repite el maestro en varios pasajes es que la verdad, tal vez todas las palabras con mayúscula, todas las letras con mayúscula, la verdad solo puede ser experimentada, vivenciada, cuando logramos modificar, cuando logramos cambiar esa mente, que obviamente cuando nosotros no tenemos ningún tipo de estudio, ningún tipo de creencia, ningún tipo de inquietud, solo tenemos una mente sensual. Tal vez aquellos impulsos que nos llevan a buscar algunos conocimientos son dados por estos otros aspectos energéticos de la mente. Entonces decíamos que la mente interior elabora los conceptos de contenido con los datos aportados por la conciencia superlativa del ser, dice el maestro. Incuestionablemente, la conciencia puede vivenciar y experimentar lo real. No hay duda de que la conciencia sabe sobre la verdad y, sin embargo, para la manifestación, la conciencia necesita de un mediador, de un instrumento de acción, y este en sí mismo es la mente interior. Entonces, si nosotros volvemos hacia atrás en lo que estábamos viendo y decíamos de que cuando yo genero un pensamiento, ese pensamiento que generó el cerebro fue por un impulso dado por la mente, una mente que decíamos es muy probable que fuera sensual o intermedia, y ese pensamiento muchas veces es errado o está motivado por agregados psicológicos. Pero si yo lograra que la mente interior fuera la que realmente se manifestara en mí, como dice aquí, yo podría entonces no solo vivenciar y experimentar lo real, sino también el amor en su máxima expresión, la verdad, y los pensamientos que generara tendrían en este ejemplo, en esta situación, tendrían el impulso de una mente motivada por el ser y no una mente motivada por el ego. Bien, entonces vamos a volver hacia atrás, capaz que dejamos por ahí. Entonces decíamos, nosotros lo que estuvimos viendo es en esa primera reunión, en esa primera conferencia, fue, bueno, de qué manera yo comenzaba a hacer un recorrido que nosotros nos propusimos de 12 conferencias. Y entonces lo que estamos haciendo hoy es ir un paso más. Es empezar a darme cuenta de que cuando yo hablaba de un mal secretario, hablaba de una voz
que muchas veces me hacía tomar decisiones que eran equivocadas, cuando en otras conferencias se hablaba de el amor, se hablaba de la pareja, se hablaba de cuando tuvimos que hablar de los agregados psicológicos, ira, lujuria, envidia, siempre estaba, o todos están en esta línea, en una línea de una mente que es en un 97% egoica y en una pequeña fracción es una mente que tiene un impulso del ser. Entonces lo que nosotros buscamos es poder modificar, empezar a darnos la oportunidad de cambiar, a dejar de lado un poco lo que nosotros tenemos en nuestros dogmas o nuestros ya preceptos, ya en nuestra falsa personalidad que hemos ido estoy aceptando y silenciando unos micrófonos, perdón. Entonces un poco lo que buscamos es eso. Lo que buscamos es darnos la oportunidad de callar nuestra mente, porque cuando empezamos en este tipo de estudios, nuestra mente, como decíamos, compara, nuestra mente busca, cada vez que nosotros damos una práctica o damos una herramienta nueva, la mente busca, bueno, en mis recuerdos, en mi pasado, qué hay parecido, ya sin hacerla y sin ponerla en práctica, ya saco una conclusión, si me va a servir o no. Entonces, eso es algo que necesariamente tenemos que dejar de lado. Tenemos que dejar de lado para poder dar la oportunidad a esta mente interior para que se manifieste. Entonces, es necesario darle la oportunidad, no solo al curso, sino también a las herramientas que vamos agregando, y darle la oportunidad a todo esto que podríamos decir, para algunos es nuevo, para otros tal vez no. Entonces, en una de las primeras conferencias nosotros hablábamos de la clave de Sol, sujeto, objeto y lugar. Decíamos a cada minuto lo ideal sería preguntarme quién soy, qué estoy haciendo y dónde estoy. Una práctica que, bueno, en su momento la charlamos, y es una práctica que constantemente la tenemos que llevar a la práctica. Hay otra que no sé si la hablamos, pero la podemos poner en práctica a partir de hoy, que es el observador observado, podríamos llamarla. Creo que es el nombre correcto. Lo que nosotros vamos a buscar, porque es parte del curso, es descubrir qué pasa en nosotros realmente, qué pasa segundo a segundo. Tener control de nuestra vida, tener control de nuestra mente, tener control, y para tener control yo necesito saber qué es lo que está pasando. Entonces, si bien decíamos, me pregunto quién soy, qué estoy haciendo y dónde estoy, también es necesario que me observe, y que observe en cada situación de mi día, de mi vida, en cada cosa que digo, en cada cosa que hago, y hasta en cada cosa que pienso. Que me observe y que vea desde qué lugar nace o ese pensamiento o esa actitud. Entonces, sigo incorporando herramientas para seguirme descubriendo. El curso, este curso, que es tal vez un curso que nos animamos a hacer por Zoom y por Facebook, que en realidad lo que buscamos es tratar de dar un pantallazo de estas 12 clases de Gnosis, estas 12 conferencias, estos 12 temas, que si bien podríamos tomarlos de forma aislada, son temas que todos se van uniendo uno con el anterior, pero lo que tiene esto, o lo más válido de esto, es poderlo aplicar. Cada uno poder leer el material que nosotros subimos después,
o contactar a la persona que lo invitó a la conferencia y preguntarle. Ojalá en el futuro próximo y cercano podamos presencialmente reunirnos para que tener este tipo de conferencias de la forma que las teníamos antes, de forma presencial. Pero todo esto apunta es a autoobservarnos, a ir descubriendo, ¿sí? ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué me gustaría cambiar? ¿Cómo yo voy dándome cuenta que el mundo que me rodea no es lo único que existe, sino que existe un mundo que está más allá de mis 5 sentidos comunes, podríamos decir, mis 5 sentidos tradicionales? Porque tengo otros sentidos, que son los que busco despertar. Entonces un poco lo que busca este tipo de encuentros es reflexionar. Hoy, hablando de la mente y cómo la mente nos tiene tal vez encerrados en sus preconceptos, sus ideas previas, su forma de ver el mundo, su forma de no aceptar tal vez lo nuevo, y darnos la oportunidad de ese cambio, de reflexionar, de aceptar lo nuevo, de buscar el observarme, de buscar qué defecto en mí se manifiesta, qué me gustaría cambiar. Todo es un proceso que nos lleva tiempo. Estos no son cursos que uno dice, bueno, terminó el curso y yo ya estoy a otro nivel. Ojalá que sí, pero en realidad son procesos de autodescubrimiento, procesos personales, y los tiempos los pone cada uno. Un poco hoy queríamos tocar este tema, el tema de la mente, y pensar que a veces cuando decimos voy a darle todo el poder a mi mente para crear determinada situación, debo ir un poquito más atrás y debo pensar de que para poder darle todo el poder a mi mente necesito correr a todos estos agregados psicológicos, a todo lo que contamina mi mente, y así sí, ya sin el ego en el medio, sí puedo empezar a darle, no sé si poder, pero sí control de lo que mi mente va a generar, para que ella envíe ese impulso eléctrico al cerebro, para que él genere un pensamiento, para que ese pensamiento se empiece después a manifestar. Estamos en los 41 minutos, Zoom nos aporta solo 45, así que bueno, vamos a ir